Hola a todos y a todas, desde aquí, desde esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, en el decanato de Berazategui, saludamos a las comunidades de esta zona, pero también a los hermanos y hermanas que nos acompañan cada domingo en la reflexión del Evangelio, junto a un té caliente en estas mañanas de mucho frío, de mucho frío. El texto del domingo 15 durante el año es Marcos 6 del 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13. También saludamos amigos y amigas que en distintos lugares, también fuera de la diócesis, nos acompañan con el Evangelio del domingo. En este caso, la liturgia ofrece este texto donde Jesús envía a sus amigos y amigas a predicar el Evangelio, a llevar sus mismos gestos liberadores, sanadores, a, a sus contemporáneos, digamos, ¿no? Jesús va a decir que los envía de dos en dos, así dice el Evangelio de Marcos, y reciben esta instrucción de llevar la buena noticia eh, a esos lugares. Y que vayan desprendidos, dice el texto, que no pongan su seguridad en las cosas que llevan. Yo dividí la reflexión en 3 puntos. En el primer punto, al leer este texto de Marcos 6, recordé un texto para mí clave de Marcos 3:13, unos capítulos antes, donde Jesús va a decir que eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de ir o de sentirnos enviados, primero tenemos que sentirnos convocados a estar con él y estar efectivamente con él. Este es un buen examen de conciencia de cuánto estamos con el Señor para ir después hacia los demás. Porque, ¿de qué le vamos a hablar a los otros? Creo que decía von Balthasar, el gran teólogo, si antes no escuchamos al Señor. ¿Qué vamos a decir? Palabras huecas, reflexiones propias. Lo que tenemos que llevar es una presencia, lo que tenemos que llevar es el fruto de un encuentro, de una comunión con el Señor. Por eso subrayo en un primer momento que antes de ir hay que estar con Él, dice el Evangelio de Marcos. Después, por supuesto, el acento estará puesto en el envío, como es el texto de hoy, y Jesús los va a invitar a hacer lo mismo que él hizo, predicar, liberar y sanar. Son apóstoles, es decir, enviados. Los discípulos están llamados a continuar la obra de Jesús. ¿Cuál es esa obra? Que Dios reine en esta historia. De eso se trata también nuestro llamado y nuestra vocación. Permitir que Dios reine en esta historia tan compleja. Me pregunto si queremos ir con Jesús para aliviar el dolor del mundo. Somos llamados y enviados, es cierto. El tema es que vayamos con Jesús a aliviar el dolor del mundo. ¿Queremos ir entonces con Jesús a aliviar el dolor de la humanidad? Dicho esto, dice el texto que los envió de dos en dos, nunca solos, podríamos titular este segundo punto, nunca solos, nunca solas, sino como compañeros y testigos de la obra de Dios. Eh, Pueden ser recibidos o rechazados, pienso yo que también el estar juntos y juntas tiene que ver con esto. Por un lado, por la fuerza del testimonio, 12 necesitaban para ser testigos, pero también para bancarse, decimos nosotros, el uno al otro, la una a la otra o el uno a la otra. Es decir, ir de dos en dos nos permite fortaleza comunitaria. La predicación entonces será una oferta de Dios a la humanidad. Estamos ofreciendo algo que Dios nos da. Es un regalo de Dios que nosotros a la vez regalamos. Lo que pasa es que a veces será aceptado ese regalo y otras veces será rechazado, como le pasó a Jesús, tal cual. Somos continuadores, continuadoras de la obra de Jesús. Y a veces, en lugar de ser recibidos, vamos a recibir
dureza, cerrazón, ¿no? Tengamos en cuenta que no es que lo hacen con nosotros, sino no reconocen, va a decir el Evangelio, la visita de Dios. Ojalá, por supuesto, llevemos esa palabra de Dios y no simples elucubraciones nuestras, ¿no? Entonces, la comunidad está invitada a ser continuadora de la obra de Jesús, convocados a mostrar la obra de Jesús, los signos del reino, va a decir acá el texto del Evangelio. Por lo tanto, nuestra comunidad tendrá que ser, de dos en dos, expresión de ternura, de solidaridad, de vida, de paz, de justicia, como fue la vida de Jesús y su predicación. Me pregunto si nos hacemos cercanos a nuestros hermanos del barrio, del trabajo, de nuestra propia familia, si les ofrecemos la esperanza de ese anuncio del reino. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra comunidad en esta compleja historia humana? Primero entonces, estar con Jesús para poder salir a anunciarlo. Segundo, siempre de dos en dos, siempre en comunidad, nunca solos. Y en tercer lugar, desprendidos, desprendidas, invita Jesús. No pongamos la seguridad en nuestras cosas, ¿no? A Jesús le interesa un espíritu de simplicidad, de sobriedad, de renunciar a todo lo que es superfluo en el seguimiento de Jesús. Lo que importa en este caso es un espíritu de sencillez apostólica, porque si no tenemos demasiadas cosas, no nos podemos mover. ¿A dónde vamos a ir con tantas cosas? Jesús entonces nos propondrá discernir entre lo que es necesario y lo que es superfluo para el camino en el seguimiento de Jesús. Sin ataduras, podríamos decir, o como decía el título de un libro de Carlos Vallés, ligeros de equipaje, ligeros de equipaje. Me pregunto si confiamos en la fuerza de Dios que nos envía o si más bien reparamos en nuestras propias fuerzas y por supuesto cuando uno confía en sus propias fuerzas necesita muchas seguridades. Si confiáramos más en el Espíritu de Dios, quizás nuestro equipaje sería más ligero. Mostramos a Jesús, entonces vivimos en este ser ligeros de equipaje, vivimos los criterios del reino. Recordamos los 3 puntos. Jesús nos propone estar con Él antes de ir a la misión. Segundo, al ir a la misión nunca solos, ir con la comunidad, ir de dos en dos. Y tercero, cuando vayamos desprendidos, puesta nuestra confianza en el Señor sin tantas cosas. Aquí Marcos hace un giro en el Evangelio, comienza una nueva etapa de su Evangelio. Su centralidad no estará tanto puesta en las multitudes, aunque habrá relatos sobre multitudes, pero fundamentalmente en estos capítulos Marcos comenzará a dar indicaciones más mirando a su propia comunidad. Esto va a ser importante. Termino con un hermoso pequeño texto de José María Rodríguez Solá, austeridad se llama, y creo que es conveniente terminar esta homilía del envío con una llamada a la austeridad. Dice allí José María: desnudos vinimos a la vida, pura fragilidad y desconcierto. ¿Para qué acumulamos con los años seguridades que encadenan? Son tantos los por si acaso que hacemos imprescindibles. Hay que vivir ligeros de equipaje y no doblegados por el miedo a perder lo que nunca fue nuestro. Repito, hay que vivir ligeros de equipaje y no doblegados por el miedo a perder lo que nunca fue nuestro. Que podamos ir confiados en el encuentro con Dios, en su gracia, con la fuerza de la comunidad, desprendidos de todo, a anunciar el reino de Jesús. Que Dios te bendiga.